Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar gratuito de Carlo Gavacci. Hoy estamos aquí para sumergirnos en las soluciones que están llevando a la industria hacia la eficiencia y la conectividad más avanzada. Nos encontramos en un entorno que está avanzando a pasos agigantados. La modernización y digitalización de las máquinas, de las líneas de procesos, se han vuelto cruciales de alguna forma. Entonces, todos esos datos que nos encontramos y que recogemos tanto de las máquinas, de los procesos, pero ahora también de esos sensores, de esos actuadores, juegan un papel fundamental, no solo en la parte de la eficiencia y el mantenimiento de la máquina, sino también con un enfoque hacia máquinas cada vez más flexibles. Porque ¿y si pudiéramos en pocos segundos, con la misma máquina que estamos utilizando, comenzar a fabricar otro producto? O si pudiésemos utilizar el mismo sensor para otras máquinas, cambiando la configuración y buscando más de 1 millón de configuraciones posibles en un sensor, ¿cuánto dinero y cuánto tiempo ahorraríamos? Mi nombre es Rubén Bustamante, soy el director de desarrollo de negocio de Carlo Gavacci y hoy me encargaré de coordinar este nuevo webinar que hacemos desde aquí. Lo primero, daros las gracias a todos los asistentes por participar en este webinar, sobre todo a nuestros fieles seguidores que estáis ahí webinar tras webinar, y animaros a participar y dejar vuestras preguntas, vuestras dudas durante el transcurso de esta jornada. Durante el día de hoy, el experto que se encargará de llevar a cabo y de pilotar todo este webinar será Jon Uriagereka. Creo que muchos ya le conocéis y los que no le conoceréis hoy. Él es nuestro Product Manager en Industria 4.0. Y su cometido en la jornada de hoy será el de hablarnos sobre las distintas soluciones IO-Link que existen para mejorar de alguna forma esa eficiencia y esa conectividad que necesitan nuestros procesos industriales. Hablaremos sobre el concepto IO-Link, sobre sus ventajas y entenderemos cómo aprovecharnos de ellas, cómo aprovecharnos en distintos entornos, en entornos en los que tenemos totalmente integrada la comunicación IO-Link y cómo podremos utilizar esas ventajas hacia una flexibilidad de la máquina, o en entornos tradicionales en los que gracias a esa comunicación IO-Link, esa configuración, conseguiremos que nuestros sensores inteligentes, nuestros sensores, puedan tener unas funciones más avanzadas, unas lógicas, que nos permitan mejorar nuestro proceso. Haremos un repaso a las distintas soluciones IO-Link de Carlo Gavacci y en primicia, hoy sí que sí, hablaremos sobre nuestra nueva fotocélula láser LD30, una fotocélula con funciones más avanzadas y con unas ventajas significativas a nivel de comunicación IO-Link que Jon detallará más adelante. Adicionalmente, amenizaremos este webinar con distintos vídeos que hemos preparado para mostraros tanto esas características especiales que tiene nuestra fotocélula como para poder entender la aplicación de la misma en distintos escenarios. El webinar tendrá aproximadamente una duración de 40 minutos. Pasaremos posteriormente al turno de preguntas y, como en otras ocasiones, las preguntas las podréis llevar a cabo de distintas formas. Podréis ir dejando en el chat las dudas que os vayan surgiendo y si no, y hay un icono a mano derecha con una pequeña mano que vosotros podréis pulsar y al finalizar el webinar os daremos paso para que podáis activar el micro y podáis lanzar las preguntas a viva voz. Y por último, tenéis varios catálogos, varios recursos disponibles también en ese apartado de información y simplemente que los aprovechéis. Os enviaremos la presentación una vez finalizado el webinar y adicionalmente sí que os agradeceríamos que una vez que acabemos con este webinar habrá una pequeña encuesta que os agradeceríamos que completaseis ya que nos ayuda a mejorar este tipo de eventos. Y sin robarle mucho más tiempo a Jon, pues os dejo con él para que comience a hablarnos sobre estas nuevas soluciones y estas ventajas que nos aporta para la industria. Todo tuyo, Jon. Bueno, gracias, Rubén. Bueno, como dice Rubén, vamos a hablar hoy, recordar algunos conceptos de IO-Link. Ya hemos hecho algún webinar anterior. Recordaremos muy brevemente. Entraremos en algo de producto, repasando un poco los sensores, en este caso, que
Carlo Gavacci tiene. Y acabaremos hablando de la nueva fotocélula LD30 láser, que yo pienso que es una incorporación importante para completar nuestra gama de producto IO-Link y nuestra gama de producto de detección para ciertas aplicaciones que quizás antes a las que antes no podíamos llegar claramente. Pues bueno, por hacer un poco de introducción, pues bueno, ya vemos ahí en ese gráfico que, pues bueno, pues realmente en muy pocos años, relativamente pocos años, unos 200 años, hemos pasado de la creación de lo que era la primera revolución de la máquina de vapor, hasta los días de hoy, pasando por la incorporación de las líneas de producción, pasando por los motores de combustión, pasando por las automatizaciones y finalmente donde estamos hoy en día, que es lo que llamamos la industria 4.0, donde lo que todos ya conocemos, que es todos los equipos conectados que interactúan entre sí para llegar a un mejor rendimiento, a una mejor producción de todos en la fabricación en general. Y al final, pues bueno, acabaremos en una próxima revolución, donde ya hace tiempo ya que se está gestionando, como es el planeta en sí y las personas. Entonces, ese será el objetivo de lo que viene o ya está aquí. Entonces, bueno, esto un poco a modo de introducción. Seguimos con la introducción ya en materia, digamos, vamos a recordar lo que es el concepto IO-Link. Ya lo comentamos en veces anteriores, pero lo recordamos de nuevo. El IO-Link al final es un protocolo de comunicación común a todos los fabricantes y está regulado por una normativa como cualquier otro protocolo de comunicación. Entonces, no es un bus de campo como pueden ser otros protocolos de comunicación que conocemos de toda la vida. Siempre pongo el ejemplo de Modbus RTU, que igual es el más claro para poner un ejemplo, donde tenemos una serie de equipos conectados, cableados entre sí, en una comunicación que llamaremos serie, donde el maestro que está al cargo de toda esa línea de comunicación irá al equipo determinado que interese tener una información, ese control PLC o quien sea necesita tener una información, un dato de ese equipo que está colgado en esa línea de comunicación y dentro de ese equipo irá al dato que le interese, pues la potencia instantánea, los amperios por fase, lo que tenga que ser. Este es un ejemplo típico. Cambiamos un poco ese concepto por el de IO-Link, que es una comunicación punto a punto, es decir, equipo IO-Link con un cable conectado al otro equipo IO-Link, que en este caso será el máster. El tipo de conexión más utilizado en IO-Link es un conector de métrica 12 con 4 pines que conocemos de toda la vida, es el mismo. Eso es lo que represento ahí en esa imagen, que es un conector de métrica 12 con 4 pin, donde colocaremos, voy a hablar de sensores porque es lo que voy a presentar hoy, aunque hay multitud de equipos IO-Link ya en mercado, que pueden ser encodes, pueden ser arrancadores, pueden ser actuadores, pueden ser transductores de presión, bueno, sí, un montón de equipos con protocolo IO-Link. Me referiré siempre a sensores. Y como os decía, la conexión es con un conector de métrica 12 donde los pines 1, 3 es la alimentación del sensor como toda la vida con 24 voltios y el pin 4 será el que tenga la comunicación IO-Link con el máster cuando esté conectado a él y si no tengo un máster conectado a ese sensor será una salida todo o nada como toda la vida que podrá tener algunas funciones especiales que ya haya implementado por esa comunicación IO-Link o no. Simplemente es un sensor todo o nada. Como ya avanzo o he comentado, con ese máster IO-Link donde tendré conectados mis sensores, podré leer datos de ese sensor
y también podré escribir en él temporizaciones, funciones especiales que me permite este tipo de comunicación. Por resumir un poco todo esto de nuevo en un conjunto, vamos a decir que esta sería una arquitectura típica IO-Link, donde en la línea de abajo tendría los sensores IO-Link que vía cable los tendré conectados. Voy a coger este ejemplo porque es más gráfico, yo creo. Tendré conectados al puerto IO-Link correspondiente del máster. Ese máster, como veis, en la parte de arriba salimos de él con una comunicación industrial típica, que puede ser Ethernet IP, Modbus TCP o puede ser Profinet, es decir, las más habituales que nos podemos encontrar en una industria. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que la típica conexión de toda la vida que conocemos, que era el PLC, con su tarjeta de entradas digitales y analógicas, donde tendría conectados los sensores, paso a descargarle un poco de toda esa función compleja y paso a descargarlo con estos Master IO-Link, donde tendré conectados todos los sensores, actuadores o equipos, de forma que ya no necesitaré, por ejemplo, en un autómata una tarjeta de señales analógicas, porque los sensores IO-Link, la gran mayoría de ellos ya disponen de ese dato. Es decir, yo puedo ir, si un equipo de estos fuese una fotocélula, puedo ir al dato del valor analógico que será proporcional a la distancia que esté viendo el objeto que tenga enfrente de la fotocélula. Es un simple ejemplo. Aparte de esta arquitectura IO-Link donde todo está conectado, donde puedo acceder vía comunicación industrial, Profinet, Ethernet IP, lo que sea, al dato del sensor, es decir, al campo base de más abajo. También puedo, como decía antes, escribir, modificar datos, dar temporizaciones, cambiar parámetros y también leer, pues si está detectando pieza, a qué distancia está, en fin. Eso es un poco el concepto. Los máster. Disponemos de esos que veis ahí, dos formatos. Uno es el plano que veis a la derecha, que es el IP67 para instalar en pared, vamos a decir, y el de carril DIN. Entonces, me permiten conectar hasta 8 equipos IO-Link y tenemos en protocolos de comunicación Profinet, Modbus TCP y TCP, Ethernet IP, perdón, y Modbus TCP. Me lío un poco. Y luego, por otro lado, tenemos el máster portátil, que es el Smart Configurator, que luego veremos un poquitín más adelante. Entonces, al final, estos máster fijos, que son esos de ahí de la izquierda, son web server. Entonces, yo cuando accedo a su IP, se me despliega un soft, que es eso que tenéis ahí a la vista, donde he puesto ahí un ejemplo. Entonces, ahí he puesto un ejemplo de descarga, de cómo descargar los archivos IODD. El archivo IODD es un archivo disponible en la web, donde colgamos todos los fabricantes, tenemos ahí metidos los archivos IODD de todos los equipos, que es el IODD Finder, y ese archivo es necesario para el máster para reconocer el equipo que tiene conectado a él y ya acceder a todas las características que tiene ese equipo, tanto de escritura como de lectura. Entonces, simplemente este ejemplo para enseñar o mostrar que es muy sencillo. Entonces, cuando accedo vía al máster, veo que hay, solo tengo 2 archivos IODD descargados, no tengo el de las LD30. El LD30 lo daré a clic a descargar, seleccionaré el archivo y ya lo tengo ahí descargado, con lo cual cuando conecte una LD30, una fotocélula en este caso, al máster, ya lo reconocerá y podré hacer la configuración que tenga que hacer.
Ese es otro ejemplo de edición. Entonces ahí en este caso tendría la fotocélula en el puerto 1 y ya entraría en, vamos a decir, en edición. Es decir, yo ahí ya puedo escribir la configuración que me interese de cómo quiero que esa fotocélula funcione, o si me interesa configurar esa fotocélula con unos determinados parámetros para sacarla de ahí, de ese entorno, de ese máster IO-Link, y llevármela para que funcione en una conexión habitual como un sensor normal, pero con esas funciones nuevas implementadas. Vale, por otro lado, el Smart Configurator, que es el máster portátil, es este que tengo aquí en la mano. Pues tengo aquí una fotocélula láser conectada y ya he descargado mediante Wi-Fi el archivo IODD. El equipo se conecta automáticamente a la web IODD Finder, buscará el archivo de la fotocélula y automáticamente lo descargará. Lo reconocerá y ya puedo entrar con este equipo, que es un móvil adaptado. Podré entrar en configuración, en lectura de datos y todo lo que el IODD me pueda ofrecer, que es el archivo que habré descargado previamente. Entonces, este equipo puedo guardar las configuraciones que haga en cada sensor, en este caso, las puedo guardar para implementarlas en otros sensores, o también dispone de la opción clonar, que esto es una nueva opción implementada ya, donde hago una configuración de un sensor y no tengo más que sacar de ahí y volver a meter otro igual, se volcará automáticamente la configuración, donde pues, si tengo que suministrar no sé, 50 sensores con la misma configuración, pues lo haré de forma muy rápida y fácil. Bien, aquí tengo un ejemplo del interfase, de lo que veo yo en el Smart Configurator. Pues en la imagen de la izquierda, la primera imagen, vemos que no hay un sensor conectado. El Smart Configurator no detecta un equipo conectado, por lo cual me dice que, bueno, que no lo identifica. Entonces, cuando conecte el sensor, me aparecerá ese mensaje porque no lo reconoce, no tiene el IODD descargado, y simplemente pulsando ese cuadro azul, automáticamente hará la descarga y ya lo reconocerá. Entonces tendré esa imagen, la segunda, en este caso es un sensor capacitivo, donde me aparece esa imagen, donde puedo ver pues todos los datos, la referencia del sensor, el valor analógico, que esto me parece importante, los datos de proceso, si está detectando pieza o no está detectando pieza, en fin, un montón de datos, la temperatura, etc. Luego tengo otros iconos como este de ahí arriba, que es el que me permite ya entrar en configuración, donde ya pasaremos a esta otra imagen, donde iré avanzando por todos los parámetros e iré modificando los que me interesen. Entonces, es una forma sencilla de configurar un sensor, de forma que si me interesa cambiar simplemente de PNP a NPN, o normalmente abierto a normalmente cerrado, o dar una temporización o lo que sea, lo hago de una forma muy sencilla, y una vez que lo saco de ahí, lo tendré con esas funciones especiales que he implementado, y lo podré llevar a la aplicación fuera de un entorno IO-Link. Vale, este es un poco el resumen de todo el producto IO-Link que tenemos, los máster que ya acabamos de ver, los sensores capacitivos, sensores inductivos y fotocélulas. Este es el resumen así genérico de lo que tenemos ahora mismo. Vendrá lógicamente más producto, porque ahora mismo todo lo que es sensórica viene ya con IO-Link. Al final es una tecnología ya cada vez más utilizada. Los precios ya se han equilibrado bastante
comparando con un sensor que no tiene IO-Link, la diferencia no es gran cosa. Y ya todo viene con IO-Link que nos facilita o nos ofrece un nivel de configuración de aplicaciones que no tiene absolutamente nada que ver con el sensor estándar de toda la vida. Vale, entrando un poco en producto, vamos a entrar en lo que es, vamos a ver, inductivos, capacitivos y luego las fotocélulas. Empezando por inductivo, pues al final son inductivos IO-Link, pero son inductivos de toda la vida. Es decir, los inductivos, como todos sabemos, solamente detectan metal. Esto sigue siendo así, pero puedo hacer más cosas con un detector inductivo IO-Link. Como vemos ahí en ese gráfico, cuando entro con mi configurador, en este caso Smart Configurator, por ejemplo, y coloco un inductivo, me da la opción de la salida física. Si yo voy a querer configurar el sensor para unas especificaciones especiales para mi aplicación, luego lo quiero sacar de ahí y que funcione en la aplicación con esas especificaciones, lo primero que me voy a ver cuando ponga aquí un inductivo es que tengo que elegir la salida física a qué la quiero vincular. En este caso son tres posibilidades. Presencia, como toda la vida. Detecta pieza, no detecta pieza. Tengo salida, no tengo salida. Punto. Otro tipo de salida que puedo seleccionar, frecuencia. Veremos luego un ejemplo, lo vamos a ver más claro. Y por último podemos seleccionar temperatura. Si selecciono temperatura, ese inductivo se me convertirá en un sensor de temperatura, no es ya un inductivo. Entonces yo le pondré un punto de consigna, 35 grados, cuando supere 35 grados, la salida se activará y punto, no va a hacer nada más, no va a detectar metal, sino que va a detectar solamente temperatura. Vale, una vez configurado ese bloque, pasaré al bloque siguiente, que es divisor de pulsos, lo veremos en un ejemplo ahora enseguida. Podré poner temporizaciones, varias funciones de temporización, la que me interese. Podré seleccionar si quiero que la salida sea abierta o cerrada y luego podré decir cómo quiero que sea, si quiero que sea NPN, PNP o push-pull. Entonces, esto me da, como veis ya, inductivo, ya me da bastante juego comparado con un estándar que será un detector de metal que tendrá una salida NPN, PNP abierto o cerrado según haya elegido el modelo. Bien, en cuanto a gama, tenemos la serie ICB que comprende desde los pequeñitos de diámetro 4 hasta el de métrica 30, toda la gama. Y bueno, pues podemos implementar esas funciones que acabo de comentar, la salida vincular, la detección de pieza a una función de frecuencia o que sea un simple sensor de temperatura. Puedo cambiar las salidas PNP, NPN, push-pull abierto cerrado, puedo convertirlo en un divisor de pulsos, puedo implementar funciones de temporización y puedo también ajustar la distancia y modificar los valores de histeresis. Tenemos otra serie que son los ICF, que aparte de todas esas funciones que acabo de comentar, tiene unas características sobre todo mecánicas muy superiores a los sensores inductivos estándar. Son sensores de acero completamente, es decir, incluso el frontal del sensor es de acero inoxidable. Toda la carcasa es de acero, con lo cual es mucho más resistente mecánicamente, soporta presión también, depende del modelo 260 bar, 200 bar y 100 bar. Y está clasificado como IP69K y Ecolab, que quiere decir que lo puedo instalar en lugares donde haya manguerazo para la limpieza o donde haya productos de limpieza que pueden ser agresivos para otro tipo de materiales que no sean el acero inoxidable. Entonces, eso que os decía antes del divisor de impulsos no es más que esto. Entonces, si yo tengo esa rueda dentada de 8 dientes y al sensor le digo el valor de divisor de impulso, divisor de pulsos es 8, cada 8 detecciones el sensor me dará 1. Es decir, básicamente es un contador de vueltas. Lo voy a poner de nuevo. Pues cuando cuente
8 tendré una salida. Vuelve a contar 8, tendré otra salida. Es decir, es un contador de vueltas. Pero yo creo que lo más importante, lo más interesante de esta función es la función de frecuencia. Es decir, que yo con un simple inductivo puedo poner una alarma de sobrerevoluciones en un motor. Si tengo la típica aplicación de un inductivo en un eje de un motor detectando la chaveta, con lo cual leeré a qué velocidad está girando ese motor, yo puedo directamente leer las RPMs, que al final son hercios, en una unidad o en otra unidad, al final es frecuencia. Puedo leer las RPMs a las que está girando ese motor a través del máster, a través de IO-Link, o si quiero hacer una configuración a través del Smart Configurator, que cuando suba el motor de 1500 revoluciones minuto tenga el sensor una salida, pues lo puedo hacer. Hago la traducción de RPMs a hercios, hago esa configuración con el Smart Configurator y si quiero pongo alguna temporización que puede ser interesante y ya tengo un detector de revoluciones en un simple inductivo que acordaros que hace años poníamos el sensor inductivo, el control, habría que programar el control con salida de relé y toda esa historia que aparte de ser complejo, porque hay que configurar, hay que instalar, también pues tiene un precio. Y ahora estamos hablando de un simple inductivo. Bien, es una aplicación que me parece bastante gráfica. Por lo demás, ¿dónde aplicaciones? Pues bueno, al final, como ya hemos visto un poco qué puedo hacer con un inductivo IO-Link, en máquina herramienta o que puede tener un entorno IO-Link, es decir, yo meto ese inductivo, instalo ese inductivo en una instalación que ya es IO-Link, con lo cual puedo acceder a sus datos, puedo leer y puedo escribir lo que me interese, o puedo instalar un inductivo con alguna función específica, con una temporización o con una reducción de la histéresis o lo que sea, porque la instalación me lo exige así. O hablando del ICF, que he dicho que es un inductivo mucho más robusto, pues ahí tengo un ejemplo de un camión que tiene que ser sometido a procesos continuos de lavado, pues me soportaría todo mecánicamente todas esas condiciones y también puede implementarse funciones especiales si así lo requiere. Vale, entrando en capacitivos, cambiando un poco de, vamos a decir, de concepto. Bueno, sí que quiero aquí, igual lo tenía que haber dicho antes, decir que los sensores IO-Link por defecto de fábrica vienen todos configurados como PNP y normalmente abierto. Es decir, si yo tengo un capacitivo estándar PNP y tengo, perdón, si tengo un capacitivo, sí, lo he dicho, si tengo un capacitivo estándar PNP y tengo un capacitivo IO-Link, son exactamente iguales, no se diferencian en nada. El capacitivo IO-Link, tal como viene de fábrica, no lleva implementada ninguna función especial, va ajustado a la misma distancia como un estándar normal de toda la vida. Pero el capacitivo IO-Link, lógicamente, si entro con el máster, podré configurar cosas, funciones, parámetros que con el estándar no puedo hacer. En el caso del inductivo, que solamente tiene 3 hilos, pues tendré el que viene de fábrica IO-Link, será un PNP normalmente abierto. El inductivo IO-Link que viene de fábrica tendrá 3 hilos y podré configurar en él lo que yo quiera a través del máster. Cambiar la salida NPN, dar temporizaciones abierto o cerrado, como ya hemos visto anteriormente. Bueno, vuelvo de nuevo a los capacitivos. Como sabéis, los capacitivos son los sensores que detectan la constante dieléctrica del producto que tienen justo enfrente de él. Es decir, un cartón no tiene la misma constante dieléctrica que una chapa de hierro. Entonces, costará más detectar ese cartón que una chapa de hierro. Entonces, precisamente de este tipo de detección nos vamos a beneficiar y es una de las características importantes de un sensor capacitivo. Vale, entonces,
vuelvo para atrás. Este es un capacitivo estándar donde solo tengo que decidir el formato, métrica rasante, no rasante, el tipo de salida PNP, NPN y nada más. Tendré una salida normalmente abierta y una salida normalmente cerrada. En el IO-Link tengo todo este cuadro, es decir, yo tendré que asignar mediante el máster un tipo si quiero asignar la salida, ¿a qué la voy a asignar? Pues voy con el primer bloque a distancia 1, a distancia, es decir, vamos a suponer que quiero detectar, no sé, un producto a una distancia y cuándo está a una distancia y también cuándo está a otra distancia. Pues en el 1 pondré una distancia determinada, en el 2 pondré otra distancia determinada. Si quiero asignar la salida física a una temperatura, como explicaba antes del inductivo, o si quiero vincular la salida a una acumulación de polvo de 1 o una acumulación de polvo 2, o si lo quiero vincular a una entrada externa. Una entrada externa es por si quiero luego hacer el ajuste del sensor de una forma teaching con cable, eso sería una función de entrada externa por cable, o si quiero utilizar esa entrada externa o cable, entrada externa, para hacer alguna función lógica con la otra entrada. No quiero liar mucho. Entonces, para simplificar, las dos salidas del capacitivo las puedo configurar de forma independiente una de otra. Entonces, el bloque rojo tendré que seleccionar el selector A, la salida 1, ¿a qué vinculo? A una distancia o a temperatura o a entrada externa, lo que es una entrada externa son los lados. La salida 2, selector B, lo vinculo a otra diferente, pues a acumulación de polvo número 1, por ejemplo. Sigo avanzando en la salida 1, selector A ya he seleccionado. Si quiero funciones lógicas, implemento una función lógica, or, and, la que sea, que va a ser siempre respecto a la otra salida, al otro bloque. Funciones de temporización, abierto, cerrado, PNP, NPN, push, pull. Y ya queda configurada una de las salidas. Y la otra salida, lo mismo. Ya hemos dicho, el selector B ya he vinculado a uno de esos 6 del bloque primero. Pasaré al amarillo en la salida 2, que es la de abajo, si quiero hacer una función lógica respecto a la primera salida. Paso al siguiente bloque de temporización, al siguiente abierto-cerrado o al siguiente tipo de salida PNP, NPN o push. Entonces, un poco lo que puedo hacer con un capacitivo. En cuanto a producto, tenemos en material de lo que es el sensor de plástico, de acero inoxidable o de teflón. Aparte de todo lo que el inductivo menos frecuencia me ofrece, que es lectura de temperatura, etcétera, incorpora nuevas funciones, nuevos parámetros. Lo más, yo creo que interesante es que puedo leer el valor analógico respecto al producto que está viendo. Luego también veré en tiempo real si quiero la temperatura que está midiendo, puedo configurar una salida con un nivel de temperatura, luego puedo ver qué calidad de detección tiene el sensor, si está detectando bien o si por el tiempo hay una acumulación de polvo que va perdiendo la capacidad correcta de detección y tengo que reajustar o tengo que limpiarlo. Contadores, horas de funcionamiento, número de detecciones que me puede dar un dato de la máquina, qué trabajo está haciendo, es decir, realmente cuántas horas lleva funcionando la máquina, cuántos botes de conserva, por ejemplo, ha detectado, he sacado, en fin, datos a través de IO-Link interesantes para la calidad de detección y también para poder predecir un posible fallo de una máquina, pues cuando ha detectado o lleva X horas de funcionamiento, que tengo que cambiar filtros, tengo que cambiar lo que sea. Para esto es un ejemplo de
de lo que os decía de la señal analógica, que me parece algo muy interesante en el capacitivo. Aquí tengo un ejemplo que es bastante claro. Entonces, como veis, ahí tengo un recipiente con producto y tengo dos capacitivos y tendré conectados a uno de ellos, por ejemplo, mi máster, en este caso, por ejemplo, el Smart Configurator. Con el tanque vacío voy a ver mi valor analógico, que lo veré en esta parte superior del display del equipo. El rango que tengo es de 0 a 10.000, entonces veré el rango que tengo, el valor que me da leyendo solamente el recipiente vacío, sin producto, que vamos a poner, por ejemplo, que es 2000. Y llenando de producto veo que ahora el valor es 10.000. Entonces, si yo pongo en la configuración a través del Smart Configurator, pongo un punto de consigna de 6.000, pues tengo claro que va a detectar el producto cuando llegue enfrente del sensor y el recipiente no me lo va a detectar. Entonces, esta es una aplicación que siempre la hacemos con el potenciómetro, un poco a ojo, vamos a decir, y aquí lo podemos hacer de una forma muy sencilla, muy rápida y muy segura. Es una aplicación muy típica. Como ejemplo, que os he puesto ese bloque al principio, que es un poco lío, en estos ejemplos yo creo que se ve bastante fácil. Si yo tengo una caldera de pellet, pues la salida número 1, yo tendré mi sensor puesto ahí para medir un nivel mínimo de pellet, es decir, cuando en la caldera no haya producto, tendré la salida número 1 activa diciéndome que tengo que llenar el tanque. Pero la salida número 2 la he configurado a temperatura. He dicho, bueno, pues cuando subas de 70 grados, dame una salida porque algo raro está ocurriendo aquí y es posible que pueda tener un incendio. Entonces, es un ejemplo típico, claro, de cómo puedo configurar las dos salidas independientes para diferentes funciones. Este es otro ejemplo donde tengo ahí unos depósitos de producto que alimentan, en este caso, lo que puede ser una extrusora, pero necesito saber que el producto que va a alimentar la extrusora es el correcto. Entonces, mediante el valor analógico, sabré qué tipo de producto está pasando por ahí. Tendrá un valor de constante dieléctrica un producto que otro, con lo cual el valor analógico será diferente. Lo leeré a través de mi máster, por lo cual sabré si el producto es correcto o no. O si quiero diferenciar productos que no tenga nada que ver con esto, quiero diferenciar si hay, no sé, granulado de plástico de un tipo o otro granulado de plástico más denso que me dará otro valor de constante dieléctrica. Bien, estos siguen siendo otro tipo de ejemplos en medición en silos de mínimo, por ejemplo. Abajo, detección de producto, si en una caja, en un paquete, hay producto dentro o no lo hay. Y en agricultura, donde es muy utilizado el capacitivo para temas de alimentadores automáticos en granjas de animales o en medición de cereal, en depósitos, es muy típico el uso de capacitivos. Bien, por último, paso al bloque de fotocélulas. Los bloques son similares al de capacitivo, donde tengo dos salidas. Voy a poder configurar, como en los capacitivos, las dos salidas independiente una de otra, pero bueno, esto es fotocélula, no es detección por proximidad, por variación de la constante dieléctrica, sino, como todos sabéis, es por emisión-recepción de un rayo fotoeléctrico, es la base de la fotocélula. Los bloques son igual, tengo que seleccionar para la salida 1, para la salida 2, qué tipo de variable quiero asignar o vincular a una distancia, o lo quiero asignar a un valor de temperatura o a una acumulación de polvo a una entrada externa, que ya lo he explicado un poco en el capacitivo. Se incorpora un nuevo bloque, que es el 7, ese rojo que veis ahí abajo, donde podré seleccionar una función predeterminada, que hay 4, o podré seleccionar una función de detección nueva, que es la detección dual. Vale.
Como es una fotocélula, incorporamos vía IO-Link nuevas funciones que no tienen sentido para un capacitivo, como por ejemplo un filtro. Lo que quiero decir con el filtro es que en zonas donde haya reflexiones de luz que puedan afectar al funcionamiento correcto de la fotocélula, pues puedo implementar un filtro. Lo que hace es valorar unas detecciones, hacer una media y finalmente dar una salida respecto a esa media. Es decir, mandar unos bloques de luz, emisión-recepción, y hacer una media y dar la salida respecto a ese valor. Lo que hace es filtrar, digamos, reflejos o raros. Al final, las detecciones que han venido varias en el mismo lugar, quiere decir que esa es la buena. Entonces, ese es el filtro. Afecta a la velocidad de detección. MIP es la detección entre varios sensores iguales cercanos. Entonces, lo que hacemos es hacer que funcionen en diferentes frecuencias, así no se interfieren. Temperatura, lo mismo que en los capacitivos, lo de alarma por acumulación de polvo, lo mismo. Ajuste vía remoto, Tichin, hemos dicho que ajustaría la entrada externa como entrada externa para hacer un ajuste por cable, por ejemplo. Y datos que me pueden facilitar un mantenimiento preventivo, como consultar valores que puedo consultar para ver la calidad de detección, si tengo que ir a limpiar, si tengo que hacer algo, las horas de funcionamiento, los contadores de cuántas veces ha detectado, cuántas veces se ha alimentado el sensor, cuántas veces se ha modificado su configuración, en fin, datos un poco que puedo consultar a través del máster. Vale, en cuanto a los bloques de producto, son estos tres. El primero son las series PD30, que no son láser, que ya las tenemos hace unos 2 años, con funciones de detección directa y con espejo. Vemos ahí que pongo en funciones BGS, FGS, Point Spot. Bueno, vamos a ver ahora de forma rápida qué es todo esto. BGS es Background Suppression, que es supresión de fondo. FGS es Foreground Suppression, que veremos lo que es. Y bueno, pues tenemos la típica fotocélula directa de toda la vida y las de espejo. Vale. Luego tenemos la LD30, que está en el bloque del medio, que es una tecnología diferente, que es la TOF, que la veremos también, que es la de más alcance que tenemos, que es hasta 1 metro, directa. Y luego, por último, el bloque de las nuevas series LD30 láser, que yo creo que incorporan funciones importantes. Vale, reflexión directa sobre objeto, la de toda la vida. Fotocélula, quiero detectar este objeto, que en este caso es negro, emite luz, refleja en el objeto a detectar y vuelve. Entonces, si recibe la fotocélula un nivel de luz suficiente, quiere decir que ve el objeto y tendré una salida. Estoy viendo el objeto. En este ejemplo, que siempre lo pongo, que es un objeto negro, me va a obligar, el negro es un color que refleja mal la luz, con lo cual me obligará a que la distancia que tenga que ajustar en la fotocélula sea lo suficientemente alta para que la potencia de luz pueda reflejar en ese color negro y volver. Entonces, cuando ese objeto negro desaparece y detrás aparece uno blanco, me va a pasar que lo va a detectar también, porque la potencia de LAD es bastante alta y el blanco refleja muy bien la luz. Entonces, bueno, tengo que tener en cuenta eso en una fotocélula de reflexión directa simple, sin más. Entonces, las aplicaciones son muchas, pero tengo que tener detrás del objeto a detectar algo que no me refleje esa. Bien, para evitar esto tenemos las de supresión de fondo, Background Suppression, que llamamos BGS, y la técnica de detección es totalmente diferente. La técnica es triangular. Entonces, en ese mismo ejemplo que he puesto antes, tengo ese objeto negro ahí, el emisor emite su rayo, refleja en el objeto a detectar, que es ese rayo azul, y vuelve e incide en el receptor en un elemento sensible a la luz en una de sus casillas. En este caso será
vamos a poner el ejemplo que sea ahí, en esa celda, y en el caso de que ese objeto negro, en este caso azul, desaparezca, suponeros que tenemos ese fondo, que es el verde, reflejará en el objeto verde e incidirá en el receptor en otra casilla diferente, con lo cual esta detección triangular ya vemos que el rayo azul y el rayo verde no van a incidir en la misma celda, con lo cual la posición del producto a detectar es diferente. Solo me va a hacer caso al que refleje en el objeto azul. Entonces no va a hacer caso al que refleje en el objeto verde, que será el fondo. Esta es la explicación, no sé si lo he hecho bien, espero que sí. Lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, si yo tengo esa tarrina de producto de color rosa o de color blanco, vamos a suponer, si desaparece o no hay producto, el fondo es blanco, por lo cual si lo tengo ajustado al producto, también me va a detectar el blanco del fondo. Por eso tendré que ir a este modo de detección de supresión de fondo, donde me va a ignorar el fondo, solo va a ver el producto. Vale, este es otro ejemplo de aplicación donde detectará las cajas que tenga inmediatamente delante, pero no las de la otra cinta que está por detrás. Vale, modo de detección por ground supresión. Lo que hace la fotocélula, que las tengo aquí en este ejemplo aquí, es coger una referencia del fondo. En este caso, esta banda azul del otro lado de la cinta transportadora, lo que hago cuando haga el ajuste de la fotocélula, la voy a ajustar a ese fondo, pero no voy a tener salida. Hago el ajuste, tichín o con el potenciómetro, como sea, o con el Smart Configurator, al fondo, y cualquier producto, cualquier elemento que haga perder ese fondo, bien desaparezca la banda azul, que no va a suceder, pero suponemos que desaparece la banda azul de referencia, o bien se interpone un objeto entre la banda azul y la fotocélula, tendré la salida. ¿Qué ventaja puedo tener esto? Habíamos dicho en la fotocélula con reflexión directa, si tengo un objeto negro, voy a tener que aumentar mucho la distancia y voy a tener un problema si hay un objeto más claro detrás. Aquí, si tengo un objeto negro que me va a comer mucho la distancia, no va a ser necesario, porque yo lo he referenciado al fondo. Si pierde la referencia del fondo, tendré una salida. Esa es la técnica de detección. Ahí tenéis otro ejemplo. Ajusto el fondo, entre comillas, al tapón. Si no hay fondo, no hay tapón, tengo detección. Vale, vamos a ver un ejemplo de este tipo de modo de detección. Un momentito, ahora va a salir el vídeo, que espero que lo veáis bien, ¿vale? Y ahí veis cómo el sensor está referenciado, igual que en este. El sensor está referenciado al fondo verde y al interrumpir el fondo, en este caso una bolsa de lo que sea, tendré la detección del producto. Aquí es lo mismo, tengo referenciado al fondo, en este caso, a un fondo negro que hay ahí, y tengo dos fotocélulas, pero al final es lo mismo. Todo lo que interrumpa la visión de la fotocélula del fondo me va a dar la señal de salida. ¿Vale? Vale, continuamos con la presentación. La que os he indicado antes, que estaba en el bloque central, que es una fotocélula láser con técnica de detección time of flight, se refiere a tiempo. Entonces, lo que hace esta fotocélula es emitir un bloque de luz que reflejará, rebotará en un objeto y va a volver. Entonces, lo que hace es medir ese tiempo. Entonces, es independiente del color que tenga el objeto.
es la que más alcance tiene, es 1 metro, y bueno, para productos a detectar, pues como negros, rugosos, donde una directa me va a comer mucho el haz y no va a funcionar bien. Vale, por último, la técnica dual, que es la que incorporan las nuevas líneas de fotocélulas láser, que lo voy a explicar con este gráfico. La técnica dual es la combinación de dos modos de detección. La detección directa sobre objeto, que es la primera que hemos visto con el ejemplo ese del objeto negro y el blanco detrás. Es decir, que va a interpretar la cantidad de luz, la intensidad de luz que le vuelve reflejada del sensor que tiene que detectar. Y por otro lado, también va a incorporar el modo de detección de foreground suppression, que es la que toma el fondo como referencia. Combina los dos modos de detección. Entonces, en ese gráfico que tenemos ahí, hacemos el ajuste de la fotocélula, lo voy a referenciar al fondo, que es esa curva. Vemos abajo las celdas sensibles a la luz que hemos hablado antes y la intensidad de la luz. Tengo esta intensidad de luz a esta altura y lo tengo en esta celda. Bien, entonces haré el ajuste y será ese punto. Entonces, alrededor de ese punto se va a establecer una tolerancia. Todo lo que se salga de ahí me va a dar la salida. Algo ha interrumpido esos valores que me va a decir que hay un objeto que interfiere. Entonces, o bien la posición que tiene la luz a la vuelta después de reflejar en el objeto es diferente, o bien su intensidad de luz es menor, o bien la combinación de las dos cosas. Esto significará que tengo un objeto interfiriendo la fotocélula, con lo cual tendrá que dar su salida. Esta es una aplicación para detección de botellas transparentes o productos transparentes de PET, o que quizás antes con el producto que teníamos era una aplicación difícil de llegar para nosotros, compleja. Con esto lo tenemos solucionado. Entonces, es una de las aplicaciones que incorporamos con esta nueva serie de fotocélulas láser. Aquí vemos un... Otra de las características importantes de esta línea de fotocélulas es el diámetro del haz láser. El diámetro es solamente 1 milímetro, es decir, me da la opción de poder detectar piezas muy pequeñas, como en el ejemplo que acabamos de ver en el vídeo. Y luego ya en ese ejemplo, que es una técnica de dual, donde referenciamos el tornillo como fondo. Si no hay tornillo, no hay fondo, tengo detección de pieza. Vale, siguiendo un poco, recordando lo que hemos visto antes de los bloques a seleccionar por IO-Link, abajo hemos dicho que tenemos unas funciones predeterminadas, que es la parte esa roja, donde tenemos 4 funciones: detección de patrón, velocidad y longitud, divisor de pulsos o supervisión de objeto y distancia entre objetos. Por otro lado está la detección dual, que es lo que acabamos de ver, que no es una función predeterminada, sino que es un modo de detección. Vale, entonces aquí tenemos 4 vídeos como ejemplo de esas funciones predeterminadas que están implementadas ya en el sensor. Solo tendré que seleccionar esa función si tengo algún tipo de estas aplicaciones. Vale, ahí tenemos una distancia a la barrita de chocolate, que habremos dicho al sensor que mide X milímetros, y una distancia entre una barrita y otra. Si algo no cuadra con esa distancia, lo tirará para atrás. Aquí medirá con 2 sensores la longitud del objeto y la distancia y la velocidad que lleva la cinta.
Este será un divisor de pulsos, como hemos visto en el inductivo. Cada X piezas significa una caja. Cada X piezas, la fotocélula dará una salida. Y por último, una función un poco compleja, que es la detección de patrones. Entonces, esas tablas tienen que tener unos taladros determinados. Si no falta algún taladro, tendré cada fotocélula vigilando esos taladros y la velocidad. Si falta alguno de ellos, me dará la salida como pieza no válida. Bien, por último, como resumen, y por dar un poco de énfasis a esta nueva línea de fotocélulas láser que salen en 100 milímetros de alcance, 300 y 600, a destacar funciones que lleva background suppression, foreground suppression y la función dual. Por defecto viene como background suppression, supresión de fondo. Si tengo alguna aplicación de detección de producto transparente o esta que hemos visto que referenciamos el fondo, lo tendré que hacer a través de IO-Link. Lleva, como digo, por defecto background suppression. Los alcances, ya los he comentado, son los de plástico, los modelos de plástico IP67, los de acero son IP69K y Ecolab. La luz láser yo la tengo aquí, la verdad es que no se ve porque lo veréis ahí muy pequeño, pero el haz es muy pequeño, 1 milímetro, como decía antes. Permite detecciones muy precisas de distancia y también de detección de objeto. Bueno, la velocidad de detección, que lo tengo por ahí. Y bueno, luego lleva otras funciones, el ajuste, si no lo hago por IO-Link, lo hago a través de una instalación estándar, se hace a través de pulsador, no lleva potenciómetro y sí que permite, sin IO-Link, varias funciones de detección con background suppression, que es la que viene por defecto, detección de objeto simplemente con el pulsador, detección de fondo, discriminar, bueno, permite varias cosas, varios ajustes sin utilizar IO-Link. Y el formato, que es muy pequeñito, tanto la de acero como la de plástico son este formato que es uno de los más utilizados en la industria, en el packaging, en cualquier tipo de industria que veamos por ahí. Es un formato muy estándar, tanto para nosotros como para nuestra competencia, lo que permite al usuario más comodidad para la instalación. Y bueno, este es un poco la presentación. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues nos comentáis y para consultas nos las dirigís a nosotros. Y además, no sé, Rubén. Sí, pasamos, como habíamos dicho, muchas gracias, John. Pasamos a la parte de preguntas. A ver si tenemos, veo que tenemos algunas ya recopiladas. Vale, entonces, el Smart Configurator, vale, nos preguntan si solo funciona con sensores de Carlo Gavacci. Creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión, pero sí que es importante remarcarlo. Es una pregunta bastante típica. Como he dicho al principio del todo, cuando explicaba un poco, hablábamos de lo que es el concepto IO-Link. El IO-Link es un protocolo de comunicación común para todos los fabricantes. Entonces tenemos los elementos encoder, arrancador, actuador, IO-Link, y tenemos los máster, sea este, el fijo, el que sea, y del fabricante que sea. Es decir, estamos hablando de comunicación, IO-Link, no estamos hablando de marcas. Es como si decimos un equipo de energía con comunicación Modbus vale de Carlo Gavacci o de otro fabricante. Es comunicación Modbus. O sea, es válido para cualquier otro tipo de marca con comunicación IO-Link. Simplemente, tendremos que descargar el archivo IODD correspondiente a ese elemento para que lo reconozca o lo identifique el máster y a trabajar con él en la configuración. Vale, y aprovecho yo para meter alguna pregunta. ¿Y alguna ventaja de utilizar algún equipo Carlo Gavacci respecto a un equipo
que no sea Carlo Gavacci en el Smart Configurator de cara a la visualización en el equipo o facilitar esa configuración? Este equipo en sí lleva una interfase un poco adaptado a nuestro producto, a nuestros sensores en este caso, donde yo en la pantalla principal pues veo pues, la temperatura en tiempo real, si es una función de frecuencia de un inductivo, veo la frecuencia que está detectando, las RPMs, o frecuencia en este caso, veo datos que seguramente no, seguro que en otro tipo de sensor similar de la competencia no lo tengo, porque el dato donde mi máster va a buscar al sensor en el otro sensor de la competencia no sea el mismo registro, sea otro, con lo cual no lo va a encontrar. Pero en el sensor de la competencia de que sea, entrando en configuración, voy a ver todos los datos que me ofrece su IODD, que habré descargado previamente. O sea, en resumen, si se puede acceder a toda la configuración que el equipo ofrezca, ya sea de Carlo Gavacci o de la competencia, pero a nivel de visualización y facilidad de configuración y de puesta en marcha, pues sí que los equipos de Carlo Gavacci ya vienen integrados con un pequeño interface. Eso es. Vale. Eso es. Venga, seguimos. Una vez configurada la fotocélula a través del Master IO-Link, ¿hay algún riesgo de que me cambien la configuración a través del pulsador o del potenciómetro? Si lo dejas habilitado, puedes incordiar, puedes cambiar cosas, puedes cambiar. Pero si lo dejas deshabilitado vía IO-Link, no. O sea, que existe la posibilidad de deshabilitar ese pulsador. Eso es, si tienes, por ejemplo, un capacitivo, te has hecho el ajuste y no quieres que nadie te toque el potenciómetro porque le fastidia, no sé, cualquier cosa. Pues deshabilitas el potenciómetro y ya está. Queda con el ajuste que tú hayas hecho y eso no lo puede cambiar nadie. Vale, perfecto. Luego, a nivel, nos preguntan si tenemos previsto tener a nivel, dentro de la gama de IO-Link, sensores de nivel, ¿vale? Con vaina o mixtos que puedan permitir medir la temperatura. De momento no. De momento, bueno, como decía, todo el producto que está llegando y que llegará, pues todo incorpora IO-Link. Me refiero a lo que es sensores. De momento no hay en la previsión de fabricación algo así, no hay. Puedo ver que quizás de aquí a un tiempo sí se pueda incorporar ultrasonido con IO-Link, que puede ser una aplicación de nivel, es muy típico ultrasonido en aplicaciones de nivel sin contacto, pero de momento no hay nada a la vista. Vale, y muy en línea con esta pregunta nos hablan de la temperatura. Has hablado de que los sensores pueden medir la temperatura. ¿Pueden usarse también como una referencia de temperatura o qué tipo de medida es esa? Todos los sensores que tenemos, inductivos, capacitivos y fotocélulas que hemos presentado hoy, que es nuestra gama de sensores hasta ahora, todos llevan medición de temperatura interna. Es decir, hay un elemento de medición de temperatura dentro del sensor. ¿Qué es lo que ocurre? Que también te mide la temperatura del propio sensor. Entonces, si aquí tenemos ahora mismo 20 grados, pues posiblemente el sensor me esté marcando 27. Pero al final ese diferencial de temperatura se va a mantener siempre. Si subimos aquí 5 grados, el sensor me va a marcar 5 grados más. Si subimos 10 grados más, ¿qué ocurre esto en una aplicación real? Pues en una máquina. Si yo lo consulto cada X tiempo, pues cada día. Consulto la temperatura al sensor a través del máster. ¿Qué temperatura tengo? Tanto grados, tanto grados. Si veo que cada día, pues no sé, va subiendo 2 grados, 3 grados, vuelve a subir con el paso del tiempo, pues eso no es normal. Entonces, como referencia, me parece interesante tener esa posibilidad. No lo puedo tener, no es un termopar, donde me va a decir la temperatura es en un proceso de temperatura de panadería. Son tantos, tengo que calentar y enfriar, no es un sensor de temperatura. Pero tengo esa referencia que puedo consultar. Que quiero utilizar como ese ejemplo que he puesto antes del capacitivo, una de las salidas para sobretemperatura, porque puedo tener un problema importante cuando se supera X grados de temperatura, pues ahí lo tengo.
que lo quiero como consulta para saber si en la máquina va subiendo la temperatura o hay algo raro por ahí que quiero ver, pues, bueno, siempre lo tengo ahí. Vale, perfecto. Nos preguntan también, vale, respecto a las funcionalidades predeterminadas. Para el caso de varios sensores, como en el pattern match, ¿vale?, que has hablado de las fotocélulas, la detección del patrón de activaciones la debe realizar un controlador, o si el patrón coincide y tengo una única salida que confirma que el patrón es correcto. Eso es. Hay uno que vamos a decir, o sea, hay varios sensores y hay uno que es el maestro. Entonces, eso pasa por un proceso, primero, seleccionar todo a través del máster, claro, seleccionar la función predeterminada, entonces veré cuántos sensores voy a poner, enfocaré cada sensor al agujero o a lo que quiera yo ver. Cada sensor irá con lo que tiene que detectar y habrá uno que es el patrón. Entonces, todos están conectados, vamos a decir, a él, y él es el que dará la salida como OK o no. Entonces, cuando la fotocélula no vea un agujero que tiene que haber, dará la señal, el patrón dará la salida. Entonces, es una función, vamos a decir, de aprendizaje. Cuando se selecciona esa función, se dice el número de sensores que hay, si lo pones como esclavo o como patrón, y luego se establece una función dinámica, que es eso que hemos visto en el vídeo, donde pasa el producto, donde aprende lo que tiene que haber y fuera de eso que ha aprendido me dará la señal. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues de momento yo creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactarnos. Tenéis los datos de John. Dale, John. Una cosita quiero decir. Ahora que he visto eso ahí a la derecha de láser 1, eso quiere decir que las láser están clasificadas como láser class 1, que no es peligroso para la salud. Es decir, que si te quedas mirando el láser con el ojo, no es recomendable, lógicamente, pero no es dañino, no es peligroso. Vale. Vale, lo he visto ahí. Sí, perfecto. Pues yo creo que nada más, si no tenéis ninguna duda más, daros las gracias a todos por haber estado en este webinar. Recordaros que tenéis ahora una breve encuesta, que os agradeceríamos que respondierais. Os enviaremos toda la información para que la tengáis y cualquier duda que os pueda surgir, cualquier proyecto, cliente con el que estéis trabajando, estamos a vuestra disposición y estamos en contacto. Recibiréis el correo por medio de marketing, pero si no, seguramente muchos tendréis el de John, o si no, os facilitamos fácilmente para que podáis contactar con nosotros. O si no, por teléfono. Igual más. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, John. Gracias, Rubén. Oye, y nos vemos en el próximo webinar. Vale. Pues nada, gracias a todos, buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.